Hola, estás en Dejemos que fluya y hoy te traigo el capítulo número 6 del libro Historias asombrosas pero reales de Víctor Sueiro. Capítulo número 6, 20 de noviembre de 1996. Tuyo es mi corazón. Así como la Segunda Guerra Mundial tuvo su día D, en el que los aliados desembarcaron en Normandía, yo llegué finalmente a mi día C. Esta letra simboliza esa jornada y la pintaba con 4 palabras que se inician con ella: corazón, cirugía, coraje y cagazo. Si creen que me voy a poner serio y melodramático tan solo porque estaba frente a la más espeluznante alternativa de mi vida, están muy equivocados. La cosa daba para un cierto humor, aunque cueste creerlo. La operación estaba prevista para las 8 de la mañana. A eso de las 6 entraron 2 enfermeras bullangueras, cosa que me alegró, con unos extraños bártulos en sus manos. Buen día, buen día. Venimos a afeitarlo, dijo una de ellas. ¿Vienen de la tele?, pregunté intentando hacerme el gracioso de una manera bastante patética, pero respetable. Enseguida les dije que si no se oponían, a mí me gustaría afeitarme yo mismo mi pecho. Se miraron y sonrieron. Que yo recuerde, no me dieron mayores explicaciones, pero tengo en claro que me desnudaron por completo en un segundo, lo cual, lo confieso, ya me hacía sentir bastante indefenso, viejo, fofo, deforme y absurdo, y me pusieron boca arriba con mis partes pudendas al viento. Aunque bueno, allí justamente no había viento, sino un clima denso, pesado y negro. Al menos para mí, que me sentía como si estuviera en medio de una gigantesca gelatina, en lugar de ocupar un espacio en el aire. Una vez que las dos alegres barberas me voltearon en la cama, cara al cielo, rápidamente me enjabonaron el pecho, al que rasuraron con una de esas máquinas de hojitas de afeitar anchas, las que usaba mi viejo, minga de cartucho, filo plus o estacionado en las mejores cubas de roble. Lo que llamamos, bueno, una gilet. Aquello fue veloz y yo no imaginaba lo que venía después, porque también lo sería. Para ser franco, ni siquiera sabía que había un después en mi relación con esa ceremonia antipilosa, pero lo había. Las alegres comadres del diagnóstico, que lo hacían todo con buena onda y sin titubear, demostrando que yo no era el primer hombre en sus vidas, se lanzaron luego a mis axilas. Levante el bracito, por favor, ordenaban con afecto mientras yo obedecía y movía hacia arriba un brazo tan flácido y sorprendido como yo. Luego le tocó al otro y en instantes esa parte ya estaba colorada y lisita como un tomate recién cosechado. Allí se lanzaron a mis piernas, sin darme tiempo a reaccionar. Una me las enjabonaba con la brocha y la otra le metía con la maquinita de afeitar como si yo estuviera en la colimba y me hubiera tocado el batallón de nudistas. No quedó ni un pelo, desde los tobillos hasta la ingle. Y ahí, bueno, vino lo peor. Cuando las vi avanzar con decisión sobre mi entrepierna, en la que reposaba un pequeño objeto al que yo mismo no reconocía,
achicharrado por el susto y la impresión, ahí sí quise defenderme. Pero a mí me van a operar del corazón, ¿para qué tienen que afeitar ahí también? ¿No se habrán equivocado de paciente? No, resulta que no. No se habían equivocado de paciente. Ocurría que uno debe ir así al quirófano en primer lugar por razones de higiene médica, por esterilización y además por si hay una necesidad urgente en medio de la cirugía que obligue a abrir algo en alguna parte. Veamos. Abrir algo viene a ser cortar de urgencia y en alguna parte vendría a ser el cuerpo de uno a lo largo y a lo ancho. Esto lo supe mucho después, ya que en ese amanecer, los tres centros de mi preocupación, las dos enfermeras y su máquina de afeitar, eran parejamente sordos a mis reclamos y pedidos de explicación. Una de ellas tomó delicadamente por la punta el pequeño objeto de mi entrepierna y lo levantó erigiéndolo como el obelisco de una hormiga. Lo hizo con poquísimo esfuerzo y tal vez con un leve gesto de desprecio, o al menos eso me pareció a mí. Daba la sensación de estar colocando la frutilla en el tope de la torta. Y no es una metáfora apresurada teniendo en cuenta que el objeto tenía más o menos el tamaño de una frutilla y no de las grandes. Mientras tanto, la otra rasuradora humana pasaba reiteradamente la hojita de afeitar primero por mi pubis y luego por esa zona de riesgo increíble, ese sector de peligro inminente cuando se le acerca algo afilado, esa parte de mi humanidad que podrá ser rugosa y poco presentable en sociedad, pero es mía, mía. Aunque en ese momento en que la Gilet surcaba rauda cada rincón de ese sitio, es posible que el contenido de esas bolsitas carnosas estuvieran en realidad más en mi garganta que en su lugar habitual. Yo susurraba con angustia algunas recomendaciones al estilo de cuidado ahí, ojo al costado, o pásala más suave, por favor, y ni siquiera me atrevía a revelarme por dos razones. La primera, de nada hubiera servido. Y la segunda, si me ponía demasiado furioso o cocorito, la que manejaba la máquina voraz podía alterarse y dejarme con una voz finita para siempre, como Farinelli. Además, ¿cómo puede uno ponerse furioso y cocorito en una situación como esa, con todo al aire y dos desconocidas que pasean instrumentos terribles por los lugares menos aconsejables? Sé que en momentos como ese no hay que pensar en lo que está ocurriendo, sino al contrario. Como lo mejor es poner la mente en otra cosa que sea grata para, más que nada para uno, recurría a mi hobby predilecto, el cine, intentando recordar películas como en un juego para que el tiempo de esa tortura pasara más rápido. Duro de matar, me dije. Ese soy yo, ese soy yo, vamos todavía. Pensé en un lamentable esfuerzo por devolverme el coraje que esa afeitada había achicado tal como lo hizo con otras cosas. Pero no tuve mejor idea que pensar como segunda película de acción, Arma Mortal, y desde mi incómoda posición vertical, cual una tortuga panza arriba, alcancé a ver a la maquinita que sacudían ahora para quitarle el jabón y la metáfora me pareció de espanto. Repasé más películas, una peor que la otra, dadas las circunstancias. Las diabólicas, que era terrible no solo por su significado,
sino por las tres últimas sílabas de la palabra que no podían ser otra cosa que una travesura de mi amiga la casualidad. Luego pensé en momento crítico, la insoportable levedad del ser, alerta máxima uno y 2, dos pícaros en aprietos, tiburón, las alas del deseo y Manhattan, que no tenía nada que ver, pero ya a esa altura me asustaba cualquier cosa, aún con el título de una de mis películas preferidas. Hasta que, por fin, las chicas terminaron. Listo, dijeron invitándome a pasar al baño donde me obligaron a darme una ducha y embadurnarme con un líquido desinfectante de un color marrón caca. Mientras lo hacía me iba mirando y noté que mi cuerpo había quedado pelado como un huevo duro y casi tan blanco, pero mucho más frágil y endeble. Parecía un helado de limón de $20.000. Salí de la bañadera pesadamente, con mi anatomía externa afeitada, como para que algunas tribus me echaran ya mismo a la olla, de un color blanco pero no radiante que destacaba innumerables manchas de ese líquido marrón caca, con una notable sensación de que nada estaba bien y a punto de ser llevado al quirófano para que allí me abrieran como un pollo, pero con menos piedad que a él, ya que al ave tienen la deferencia de matarla antes de cortarla de esa forma. Entonces me miré en el espejo del baño mientras las enfermeras golpeaban la puerta para que saliera cuanto antes y me dije, ay, la verdad, esa no era la mejor manera de comenzar un día. El corto adiós. Pasado ese episodio en que buena parte de mi dignidad fue extirpada, sin anestesia pero con cariño, estaba ya de nuevo en mi camita. A mi lado, como siempre, Alfredito Cartoy, al que hace ya muchos años elegí como hijo y él a mí como padre honrándome. Como de costumbre en esos casos, exageré mi autoridad familiar y les prohibí a mi mujer y a mi hija vernos cuando me llevaran. Sabía que estaban ahí, escondiéndose para no desobedecer mi pedido, arrastrando pena y angustia por pasillos impecables, abrillantan- abrillantando ojos, sufriendo en silencio como lo vienen haciendo desde hace rato por mi culpa. Pero era peor vernos en ese momento. Miren, 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, un príncipe colmado de riquezas decide abandonar todo, absolutamente todo, para sumirse en la espiritualidad. Se llamaba Siddhartha Gautama y luego la historia lo conocería como Buda. Al abandonar su imponente palacio para salir a los caminos vestidos con harapos, lo hizo de madrugada. Su mujer y su hijo dormían plácidamente sin conocer la decisión de Gautama. El príncipe eligió eso. Corrió una cortina para verlos por última vez y esa fue toda su despedida, ya que temía que estar en contacto con ellos, a quienes tanto amaba, lo hubiera hecho aflojar en su misión y hubiese desistido para que no sufrieran. Lo hubiera debilitado. Y hoy, 2500 años después, el budismo no existiría como religión. Bueno, salvando las distancias, siempre comprendí con profundidad esa actitud de Buda. Siento lo mismo y lo pongo en práctica. Por eso estaba Alfredo, que también sufre, pero se las aguanta, porque para algo es machito, viejo. Nos quedamos solos, le conté lo que acababa de ocurrir mientras él esperaba afuera y nos reímos con ganas. La fe y el humor, pensé, siempre vienen en mi ayuda cuando más lo necesito. Son
2 vacunas infalibles contra el miedo y sé que me las aplica Mariano, mi ángel de la guarda, cuando sabe que hace falta. Mariano revoloteaba por mi alma en ese momento, emparchando dudas, ajustando certezas, pintando con señales especiales el camino para que el cirujano pudiera ser el único que las viera y las siguiera. El ángel siempre está en lo suyo, como ahora, que me dicta desde dentro mío cada una de las palabras de este librito. Bueno, salvo aquellas como caca o carajo que son pequeños aportes que hago yo mismo, sin ayuda de nadie, aunque les parezca mentira. Quizá por Mariano fuimos empujados a la risa, Alfredito y yo, en un momento como aquel en el cual lo más razonable, humano y comprensible hubiera sido gritar y correr por los pasillos buscando la calle así nomás, desnudo, blanco y pelado, todo un asco pero libre. Yo, miren, yo no juro, porque no me gusta, pero les doy mi palabra de honor de que a lo largo de esos 15 días y en ese instante, a poco de que me llegara la hora de la espada, me sentía en paz. Una pequeña angustia, algunas dudas, la sensación de enfrentarme con lo desconocido, una inquietud perfecta, pero miedo, no, miedo no. Son testigos todos los que me vieron entonces y se asombraban por mi estado de ánimo, empezando por los médicos. No hay elecciones para valientes, así que esto no es autobombo, sino la manera de contarles a ustedes con un ejemplo directo el inmenso poder de la fe, la potencia impresionante de la oración propia y la de los grupos que me incluían en sus rezos. Mis amigos curas, que son muchos y me tenían en las intenciones de la misa, los grupos de oración de colegios, de parroquias o de vecinos que llamaban para contar que estaban conmigo, las personas que individualmente pedían a Dios por mí, y yo lo sentía en la piel, carajo, sentía cada palabra elevada al Señor como si la escuchara con mis oídos amplificada. No puedo explicar esto a quienes no gocen del don de la fe, pero los que lo tienen me entienden. Es una fuerza que supera a la fuerza, una manada de búfalos corriendo desbocada por las venas, el abrazo del ángel. No se pierdan la fe, por favor, no lo hagan, no se la pierdan. Inténtenlo si no la tienen, y si la disfrutan, vayan por ahí regalándola a todos los que puedan, porque nunca se agota, aunque a veces flaquee. Entraron en la camilla más o menos a la hora acordada, tipo 8 de la mañana más o menos. Me metieron en ella y allá fuimos. En el pasillo recuerdo con amor y ternura a Georgina Barbarosa, que es una extraordinaria comediante pero mejor amiga, y al doctor Jorge Rago, otro tipo de oro, compañero de colegio desde la primaria que ahora estaba ahí, llevando a cuesta su propio mal, un maldito tumor contra el que pelea como lo hacen solo los valientes, y que había dejado a un lado para acompañarme. Me apretó la mano al pasar y me dijo, dale, apúrate, ¿eh? Georgina siguió la camilla hasta el ascensor y mi última recomendación fue a ella. Prepara el champagne y si no vuelvo, se lo toman a mi salud, porque si no, me voy a enojar mucho. Qué curioso. Recién en este momento en que acabo de escribir el nombre de los dos, advierto que son Jorge y Georgina, la versión italiana de Jorgelina. Y más curioso aún es que también ahora, por primera vez, me doy cuenta de otra jugarreta simpática de la casualidad. San Jorge es quien luchó contra el dragón y lo venció. La leyenda cristiana cuenta que lo hizo para defender a una hermosa doncella, la fe.
¿No encaja justito? Ya en la caja del ascensor se habían cortado en absoluto los lazos físicos que me unen a los que amo. Afuera quedaban mi familia, mis amigos, los que sin que yo lo supieran iban llegando, los que esperaban en sus casas o trabajos, y en el quirófano al cual estaba entrando sobre esas indeseadas ruedas, me esperaba gente de primera, aséptica de cuerpo y mente, los mejores en lo suyo, pero en ese momento y para mí apenas una lista de nombres profesionales. Un corte y volvemos. Un, dos, tres, ya. Y me pasaron como una bolsa a la mesa de operaciones. Miré hacia arriba y varias caras con gorros y barbijos me miraban, rodeándome y queriendo saber cómo me sentía. Dije que bien y pregunté en un débil conato de humor, ¿Dardo vino? ¿Alguno de ustedes es Dardo? Uno de los enmascarados levantó un dedo y dijo, acá, yo, Dardo Fernández Aramburu. Es uno de los mejores cardiocirujanos del mundo. Así de simple. El suyo fue el nombre que pronuncié cuando el doc de la Fuente me dijo en la sala de hemodinamia que esta vez la cosa era para cirugía. Era aquel que yo había elegido ese 5 de noviembre de 1996, aún sin conocerlo personalmente, pero sabiendo de sus valores profesionales. Lo vi la misma tarde de aquel 5 de noviembre y me sorprendió porque yo esperaba a un señor bajito, regordete, con bigotes tirando a antiguo, de unos 65 años, con ciertas maneras frías y cortantes. Y no, al fin de cuentas, siendo cirujano, no hubiera sido raro que fuera cortante, pero como les dije, no fue así. Me encontré con un tipo joven de aproximadamente 49 años, bronceado, pinta de galán, buenas ropas y lo más inesperado, cálido y cariñoso. Rodeaban mi cama mi amigo de la Fuente, tres médicos más y Fernández Aramburu, quien me hablaba tranquilizándome mientras, como algo natural, masajeaba mis pies por sobre las sábanas con esas manos tocadas por las de Dios. Después de aquel primer día no volví a verlo hasta poco antes de la operación. Los cirujanos son como el llanero solitario. Arreglan las cosas y parten raudamente porque los reclaman en otro lado. Además, Dardo me lo diría ya en calidad de amigos. Él no quiere presionar con su presencia. La decisión final de una cirugía semejante debe ser meditada y tomada por el paciente después de escuchar a los que saben. El doctor Fernández Aramburu, tandilense, fan de Gardel, enamorado de las pinturas de Molina Campo, con alrededor de unos 10.000 cirugías en su currículum, muchas a personajes famosos de todo el mundo, a pesar de lo cual escapa al periodismo, era la estrella del espectáculo que estaba por comenzar. Yo venía a ser el actor invitado. Es fascinante ver cómo en el mundo de las intervenciones cardiológicas, más que en cualquier otra rama de la medicina, las cabezas de equipo como Fernández Aramburu o de la Fuente, los que más conozco, son como emperadores en una corte de talentosos. No es que ellos la posen de genios, lo que no ocurre al menos con mis dos amigos, sino que sus trayectorias generan un respeto a su alrededor que realmente llama la atención. De la misma manera en que Aristóteles o Sócrates eran seguidos y escuchados por sus discípulos con un fervor casi religioso, así ocurre con ellos. Impresiona en cualquier ámbito, pero cuando la cosa se da en un quirófano y con uno mismo, boca arriba en la mesa de operaciones, impresiona más aún y sobre todo tranquiliza. Uno siente como que Julio César en persona se va a encargar de las cosas, como si el mismísimo Napoleón dijera,
No te hagas problema por esa multa de tránsito, que yo te la arreglo. Por eso, cuando pregunté si Dardo ya estaba allí y él levantó un dedo enfundado en un blanco guante quirúrgico, sonreí a pesar del momento. Y fue cuando me dejaron otra vez completamente desnudo, situación a la que ya me estaba acostumbrando y casi empezaba a gustarme. No estoy muy seguro, pero creo que me amarraron a la mesa de operaciones, tal vez para evitar que saliera corriendo en medio de la cosa. Allí fue cuando por última vez me encomendé mentalmente al Señor y le pedí a mi ángel las dos cosas que suenan a sindicato: luz y fuerza. Enseguida, el doctor Alberto Cristofani, anestesista jefe de enorme experiencia y eficiencia, me palmeó y me preguntó cómo estaba. Yo le respondí con otra pregunta que ganaría un premio internacional de obviedades. ¿Me vas a dormir? Cristo, como le dicen acortando su apellido, cosa que a mí me sonaba de maravillas, se dio cuenta de que yo me refería a si eso iba a ocurrir ya en ese instante y dijo desde atrás de su barbijo: Mira, vas a sentir como si te hubieras tomado 2 whiskies. Mientras Cristofani preparaba lo suyo, Dardo se sentó a mi derecha a la altura de mi cabeza y empezamos a hablar de vinos, con la excusa de ese asunto del par de whiskies. Yo insistía con mi placer por los buenos cabernet argentinos y él recomendaba uno de los mejores cuando sentí un pinchazo en el dorso de la mano, una mano a la que por primera vez en 23 años le había sacado el anillo de casamiento porque las normas así lo exigen en esos casos. En forma inmediata todo se oscureció de golpe para mí y entré en una zona donde ni siquiera hay sueños. Meses después, le preguntaría al doctor Cristofani con qué droga se anestesia a alguien y él me contó que depende de cada paciente, pero que siempre es una suerte de cóctel de drogas. En muchos casos esa mezcla incluye curare, cosa que me apasionó y despertó mi fantasía porque es lo que usaban algunas tribus de África para untar sus flechas y asegurarse así de que sus enemigos no iban a volver a molestarlos más. Al menos eso había aprendido yo, no precisamente de libros médicos, sino de las historietas y películas de mi infancia. Desde mi entrada al quirófano hasta el momento de la anestesia, todo fue muy natural, relajado, rápido, exacto y controlado. A partir de mi sueño sin sueños, de ese profundo vacío negro, de esa nada provocada, lo que siguió a continuación lo averigüé luego. Y acá les voy a dar un aviso. El relato que sigue a continuación contiene escenas de crudo y sangriento realismo que pueden herir la susceptibilidad de algunas personas. Si bien no hay violencia ni sexo, aunque no podría asegurarlo ya que yo estaba dormido, hay escenas de desnudos, o más exactamente, de un hombre desnudo que vengo a ser yo. Y esto último es más que nada gracioso, pero en cuanto a lo de la sangre, si son impresionables, salteen lo que sigue porque no voy a ahorrar descripciones ni sensaciones. Si lo hacen, pasen directamente al subtítulo Tiempo violento. No digan que no les avisé. El doctor Fernández Aramburu empuñó el bisturí con una firmeza admirable para cualquiera, pero cotidiana para él. La zona quirúrgica ya estaba marcada y esterilizada por dos de sus hombres, los doctores Fernando Mastrogiacomo y Oscar Cafisi. Una especie de pequeño biombo rodeaba mi cuello, separando prolijamente mi cabeza del resto del cuerpo, como el soporte de las guillotinas, pero conmigo mirando hacia arriba, hacia el filo, cosa que en realidad ocurriría de estar despierto. Unas sábanas cubrían desde la panza hacia abajo,
por fin, y lo único que quedaba en primer plano y sonriendo ante las potentísimas luces era mi afeitado y poco atlético pecho. Pero eso no era una elección de Mr. Mundo, así que esto último no importaba mucho. El doctor Cristofani y su ayudante controlaban, como a lo largo de toda la operación, que yo permaneciera en esa nada negra y al mismo tiempo que mantuviera lo mejor posible mis signos vitales: temperatura, presión, pulso, funcionamiento pulmonar a través del respirador artificial. No ponían música para acompañarse, como en algunas películas, aunque no me hubiese molestado tampoco. Ahí se hablaba con naturalidad, pero con toda la atención puesta en el único que está horizontal en ese ámbito. Si las cosas vienen bien, sin complicaciones, pueden hablar incluso de otros temas mientras se hace lo más rutinario. Chichita Giordano, la instrumentista, apoyó con firmeza el escalpelo en la mano de Fernández Aramburu. No sé en cuál y bueno, da lo mismo, ya que una particularidad de Dardo es su condición de ambidiestro, por lo que puede operar con las dos manos, así como Billy the Kid hacía lo propio manejando revólveres. Aún están a tiempo de parar acá porque ahora, ahora sí, comienza lo más duro. Segundo y último aviso. Un grupo sumamente atento me rodea y observa cómo el doctor Fernández Aramburu, empuñando el bisturí de la misma forma en que se toma una tiza, se afirma para clavarlo poco más abajo de la base del cuello y abrir una profunda herida de unos 30 centímetros de largo. La sangre brota alegremente, como con burbujitas, y se desliza por los costados del cuerpo. Y es sangre en serio, no es ketchup como en las películas. Me cortan el esternón, el hueso del centro del pecho, a lo largo con una sierra quirúrgica, pero no vayan a vomitar ni pongan esa cara. Recuerden que uno está anestesiado y no siente absolutamente nada. Luego se colocan los separadores que se van accionando con mucho cuidado para abrir el pecho. Paso a paso, poco a poco, aquí nada se hace con apuro salvo una urgencia, las costillas van cediendo y aguantando la tensión. El boquete en el tórax va creciendo, aunque parezca mentira, la sangre que brota es mucha menos de la que uno imagina y es prolijamente limpiada por los médicos del equipo para dejar el campo operatorio bien limpio. Ya está abierto el pecho en su punto más crítico y ahí, debajo del epicardio, que es una membrana protectora transparente, está él, el corazón, rojo con tonos blancuzcos, semioculto entre los pulmones, moviéndose acompasadamente como un animal agitado, latiendo, bombeando sangre a todo el cuerpo, esperando con cierta ansiedad lo que hará ese hombre que lo buscó, lo descubrió, lo acorraló y ahora lo mira con profesionalismo, pero con una fascinación que no puede cambiar ni siquiera después de 10.000 situaciones similares. Ya está todo preparado para la circulación extracorpórea. Dardo Fernández Aramburu mete su mano en el hueco de mi pecho, toma mi corazón y da la orden a Edgardo Macías, el perfusionista, para que detenga los latidos y al mismo tiempo active la bomba artificial que desde fuera de mi cuerpo reemplazará como pueda a mi músculo cardíaco mientras dure esa etapa. Mi corazón está detenido, pero yo sigo vivo en virtud de esa circulación artificial y de la gracia de Dios. El cirujano tiene ubicado el punto de mi coronaria en el cual la obstrucción obligó a todo aquello. Mientras él se encarga de lo que acabo de contar, el doctor Mastrogiacomo y su colega Cafisi han abierto la parte interna de mi brazo izquierdo desde la muñeca hasta el codo y han cortado de allí un tramo considerable de la arteria radial sin que esto afecte en nada el movimiento de mi mano.
Esa arteria es la que toma ahora Fernández Aramburu para concretar el bypass, que en mi caso será doble. Para entender mejor este procedimiento que perfeccionó y regaló al mundo uno de los mayores orgullos de la Argentina, el doctor René Favaloro, vamos a contarlo usando calles. Imaginemos que mi coronaria en problemas es la avenida 9 de Julio. A la altura de Corrientes surge la obstrucción, que es más o menos a la altura del obelisco. ¿Qué hace esta obstrucción? Que se estreche mucho el paso de los autos y que amenaza con cerrarse cada vez más hasta quedar bloqueada y producir el inevitable colapso. No habiendo otra manera de solucionar el asunto, se construye una autopista que va desde la Avenida de Mayo, que tiene buen movimiento, hasta desembocar en la 9 de Julio, pero a la altura de Avenida Córdoba, por ejemplo. Entonces lo que hace es, se saltea la obstrucción conflictiva del obelisco, se hace un puente, que es precisamente el otro nombre del bypass. Ese puente es el que construye Fernández Aramburu, el bordador de esperanzas, partiendo de mi propia arteria mamaria que será introducida en mi coronaria para que mi corazón vuelva a recibir el flujo sanguíneo que requiere y merece, pobre. Luego el músculo cardíaco es acomodado nuevamente en su sitio y llegamos a uno de los momentos más críticos, supongo yo. Desactivar la circulación extracorpórea y activar con masajes o quizás leves golpes eléctricos el magnífico, noble, maravilloso e imprescindible corazón. En cuanto vuelve a latir y lo hace a buen compás, ya está. Bueno, o casi estaría. Los separadores se aflojan, se une el esternón que fue aserrado prolijamente, se lo aprieta rodeándolo con anillos de acero inoxidable para mantenerlo firme hasta que suelde como una fractura cualquiera y después se cose la herida. Los torniquetes de acero van a quedar allí para siempre e ignoro cómo voy a convencer a los guardias si en un aeropuerto comienza a sonar la alarma que denuncia metales. Va a ser muy divertido, desde el momento en que entré al quirófano hasta el cierre hacendoso de la cicatriz de mi pecho, pasaron 4 horas y media. Esto no se hace a las apuradas, muchachos. La cosa es que acaban de operarme a corazón abierto y parece mentira. Despierta, mi bien, despierta. No sé quién me da palmaditas en la mejilla y me llama por mi nombre. Yo salgo de ese sueño denso y vacío, pero no por algo tan sencillo como unos golpecitos en la cara, sino porque los doctores Cristofani y Alejandro Figar me inyectaron hace unos segundos lo que vendría a ser algo así como el antídoto que anula el efecto de la anestesia. Abro penosamente los ojos y todo está borroneado, con trazos oscuros como un dibujo a lápiz de Castagnino. No veo un pomo, y no es por la miopía. Quiero mover un brazo y pesa como un tanque de guerra, por lo que decido entonces dejarlo donde está, que supongo que está pegado a mi hombro, aunque por ser franco no me consta. La sensación que tengo es que un camión de los grandes con acoplado me pasó por arriba y no conforme dio marcha atrás para atropellarme nuevamente y luego avanzó otra vez. Espero que para irse, maldito camión de mierda que como tal me siento. Pretendo decir una simple palabra que expresa mi situación. Ay, pero no, me sale un ruido gutural. Me doy cuenta de que tengo algo metido en la garganta que no me deja hablar, lo cual no saben lo penoso que es para mí. Y al mismo tiempo, debido al esfuerzo que hice para mi sencillo e impronunciable, ay, algo sube de mi estómago o mis testículos, la verdad no estoy muy seguro, y vomito una cosa líquida. El único sentido en pie que me queda es el oído. Ustedes pueden reírse, pero aún en esa situación y abombado como estaba, recuerdo que yo mismo investigué y luego escribí en alguno de mis libros
que el último sentido que se pierde al morir es el del oído. Todavía oigo, pienso, y empiezo a ubicarme. Tomo conciencia de que estoy en un quirófano y que acabo de ser operado del corazón, aunque siento con falsa certeza que desde el pinchazo de la anestesia y ese momento pasaron apenas unos segundos, sin nada en medio. Me dicen que ya está, todo salió bien, quédate tranquilo. Cuando vomité, escuché un pequeño alboroto. Ponele la cabeza de costado, ojo, pará ahí, pará ahí. Después supe que lo que provocaba mi silencio obligado, una gran molestia en la garganta y aquel vómito, era el respirador artificial que mandaba saludable oxígeno a mis pulmones. El pequeño alboroto se debió a que puede ser peligroso vomitar boca arriba porque uno puede ahogarse con eso, lo cual no solo sería mortal, sino también, bueno, repugnante. Pero enseguida controlan aquello. Escucho voces que imagino a unos cuantos pasos. Sé que aún estoy en el quirófano y mentalmente agradezco una enormidad que esas voces sean normales, sin apremios y que hablen de trivialidades tipo un partido de fútbol o algo así. Si hablan de esas cosas y tan pancho significa que vengo bien, pienso con un sentido común sorprendente, dada mi espantosa condición psicofísica. Se acerca alguien y hago un esfuerzo gigantesco para llevar mi mano derecha hasta la boca. Una vez allí golpeo con la uña de mi índice el plástico duro que parece atornillado. Es el respirador, me dice la voz que ahora pregunta si molesta mucho, lo cual es como preguntar si el Papa es católico. Como no puedo hablar, repiqueteo con mi uña nerviosamente en el respirador y espero que entiendan que significa que sí, que me molesta tanto como un centenar de granos en el medio centro del culo. La voz me tranquiliza diciendo que pronto me lo van a sacar. Me pregunto, ¿cuánto será pronto? En ese país de tinieblas, mareos y voces en el que estoy siendo ahora el único habitante y siento que empiezan a mover la camilla donde reposo. Como tenía otras prioridades, recién ahora empiezo a notar mi propia respiración acompasada. No son mis pulmones los que hacen su trabajo de costumbre, sino ese aparato que ayuda a mantenerme vivo o algo que se le parece bastante. Ajeno a mi voluntad, es esa suerte de rebuzno mecánico que me hace sentir como un dinosaurio con asma. No sé bien cómo, pero ahora estaba en una cama en terapia intensiva. Aún tenía el respirador, un drenaje similar a una manguerita de jardín me salía de la panza y otro de mi costado izquierdo. El brazo de ese lado estaba vendado e inmovilizado, en una vena del cuello una aguja por la que me suministraban suero y medicación. Tenía la pequeña cosa de mi entrepierna enfundada en algo que parecía un preservativo, pero con un cañito en la punta para que hiciera pis sin mover un músculo ni mear la cama, y algunos electrodos en el pecho que marcaban mi ritmo cardíaco. Si de algo estoy absolutamente seguro, es de que tuve indudablemente días mejores que ese en mi vida. Desde aquella memorable afeitada total hasta esa especie de Robocop nativo, habían pasado apenas unas 7 u 8 horas, o siglos, o minutos, qué sé yo, qué sabía yo, qué cosa era un siglo o un minuto en ese momento. Y de saberlo, ¿qué me importaba? Lo único que deseaba era que pasara rápido. Para peor, estaba bastante consciente y sabía que las siguientes 24 horas serían de alto riesgo. A las 36 horas las cosas empezarían a mejorar y a las 48 ya habría pasado el momento más peligroso y al tercer día ya empezaría a quejarme por pavadas. Bendita sea. Es una maravilla analizar luego los cambios de prioridades de uno mismo. En el momento inicial lo único que importa es sobrevivir. Después, que saquen el respirador. Luego las mangueritas de drenaje. Más tarde, que cese la molestia del esternón. A los 2 días, uno se queja de estar siempre boca arriba y así
hasta que el tema pasa por pedir una comida más rica o idioteces por el estilo. 4 o 5 días atrás, nada más, uno luchaba por su vida aguantando cualquier cosa y ahora rezonga porque la papilla viene sin sal. El hombre debe ser el animal más injusto, olvidadizo, desagradecido y pelotudo del universo, estoy seguro. Lo que relaté no es un paseo por un parque de diversiones, es cierto, pero salva vidas. Eso no es poca cosa. No les voy a decir que si mañana a la tarde no tienen nada que hacer, se corran hasta el nosocomio más cercano y se hagan operar el corazón. Pero sí que si deben hacerlo, porque con eso se salvan. No se puede dudar con algo así. Busquen al Fernández Aramburu que elijan y salgan a pelear por el regalo más valioso que les dio Dios, sin miedo, y si lo tienen, a rezar como lo hacía yo y se me pasaba, qué joder, todos queremos estar en paz, pero Paulo VI lo puso muy bonito hace un montón de años y en una sola frase, si quieres la paz, defiende la vida. Se refería a la ajena y a la propia, e incluso, si nos ponemos místicos, a la vida que viene después de esta y a la cual es conveniente entrar con dignidad. Si yo tengo estado de ánimo como para recordar hoy todo aquello con crudeza, pero también con humor, es porque vale la pena, ya que esa pena pasó y uno sigue sonriendo. El asunto es que yo estaba ahora recién salidito del quirófano, en la etapa más dura y la cosa parecía venir bien, pero había que pelear ese lapso inicial en el que todo estaba en juego, pelear con la mente y con el alma, mientras el cuerpo estaba quieto pero no inactivo. Difusamente escuché y vi borroneados algunos médicos. Una enfermera quedó junto a mi cama. No dejaban entrar a nadie. Sin embargo, sin que lo notaran, el tiempo se filtró y comenzó a caminar por la habitación de terapia intensiva, dando pasos como en cámara lenta, lentísima, pero que no interrumpía en ningún momento. Tiempo violento. Vestía un jogging de color gris oscuro y sus movimientos al ir de una pared a la otra parecían los de un corredor, pero en slow motion, como una película que muestran cuadro a cuadro. Era exasperante. Más que verlo, yo lo imaginaba y ahí, en mi mente, era bien clarito. Me comunicaba con él pensando, como esos que hacen telepatía, pero en serio. Pasás muy despacio, le pensé. En estos casos es siempre así, me pensó. Yo me acuerdo de que en las vacaciones, ya sé, ahí paso rompiendo récord, todos ustedes se quejan de lo mismo, pero yo no hago el reglamento. Y lo bueno, si breve, 2 veces bueno, claro, y también lo malo, si lento, 2 veces malo. Pará con esas pavadas, le pensé, enojado, pero sin moverme ni un poquito, porque no podía. Mirá que si yo paro, se acabó todo, me amenazó el tiempo. Einstein dijo que vos eras relativo. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está Einstein ahora? Los relativos son ustedes. Einstein era bien relativo y hubiera tenido que mirarse a sí mismo antes de andar ofendiendo. También él dijo una vez que si hubiera sabido lo que iban a hacer con sus investigaciones, la bomba atómica y todo eso, habría sido un simple relojero. Ahí tenés, relojero, el tipo que me arregla los medidores, justo él que dijo que yo era relativo. Dale, pasa más rápido, apúrate un poco. Le rogué sin querer entrar a discutir nada con él. No puedo, todo tiene su tiempo. Maldito seas, ese reloj en la pared parece parado. Está parado, pensó sonriente.
Y es a propósito, para que sientas como que todo está quieto y la fe es la relativa. Otra prueba. La fe. Las pelotas, relativa. Las pelotas también son relativas, dijo sin equivocarse. ¿Y qué es eso de otra prueba? ¿Todas estas son pruebas? ¿Quién es tu patrón? ¿Vos de qué trabajás? Eh, tanta pregunta junta, dame tiempo. Yo trabajo de asesino. Ya sé que no te suena lindo, pero es así. A veces me contrata la muerte porque un tipo insiste en vivir y vivir y vivir. Y bueno, algo hay que hacer. Y entonces, ahí voy yo. Otras veces mato amores, amistades, ilusiones, sueños, qué sé yo, todo eso. ¿Y para quién crees que trabajo? El patrón era un ángel antes, pero después se puso muy jodido. Cuando se cayó, digo. Hijo de puta, trabajás para el coludo, no podía ser de otra manera. Por eso los que hacen el bien en serio nunca te tienen. Es cierto, rió sin ofenderse siquiera. Van a un lado a consolar a alguien, a otro a llevarles comida, a otro a hablarles de Dios y siempre suspiran diciendo, hay tanto que hacer y ya no tengo tiempo. Tenés razón, no me tienen. Qué gracioso. Pero te usan, guacho, y a la larga vos mismo te suicidás, destruís lo que se hizo mal y gana la justicia, basura de mierda, malparido. Le pensé con mucha bronca, pero sin mover ni un pelo. No solo por mi estado, sino porque en realidad nunca en mi vida pude mover el pelo. La cabeza en todo caso, sí, pero el pelo la verdad que no. Bueno, creo que nadie puede, la verdad no lo sé. Así que, ¿me mato solito? Demostrámelo, boludo. Pensé que en esta ocasión, con unas pocas historias asombrosas, sería suficiente para reflotar lo maravilloso y lo justo, lo inexplicable y lo eterno, y también para lograr pasar ese tiempo que me miraba con gesto de villano irónico y seguía moviéndose en cámara lenta mientras la enfermera creía que yo descansaba y leía un libro de no sé qué, de amor, supongo. Las enfermeras jóvenes siempre leen libros de amor. Pensé en eso y empecé a pensar mis relatos, formas de ganarle al tiempo. Saber antes. Una gran cantidad de personas han sabido con anticipación que iba a ocurrir algo que nadie esperaba. La premonición o precognición es algo bastante común y aceptado. Es también una forma de sacarle la lengua al tiempo, tal como venimos diciendo, ya que se lo ignora como factor. Muchos anticiparon incluso el día exacto de sus propias muertes, como es el caso de una peculiar mujer del siglo XV a la que se conoció en su Gran Bretaña como la Madre Shipton, y aún hoy se polemiza sobre sus facultades adivinatorias. Otros dos casos muy notables fueron los de Manuel Swedenborg, escritor, filósofo, artista y conocedor del futuro, y el de Edgar Cayce, hombre de extraordinarios poderes inexplicables. Ambos personajes no solo vaticinaron sin error el año de sus propias muertes, sino también el mes, el día, la hora y el minuto final. Lo habían dejado por escrito e incluso mostrado a sus amigos más cercanos, y el pronóstico se cumplió con absoluta exactitud, sin que, por supuesto, se hayan suicidado, ya que de ser así no tendría ningún sentido. Burlaron otra vez al tiempo, y hubo también otras formas, como en el caso del norteamericano Jack Swimmer, quien nunca había tenido poderes de ningún tipo, pero que, sin embargo, dice haber recibido una información que sintió dentro de su cabeza y que, para ver qué pasaba, la denunció oficialmente a la policía de la ciudad de Los Ángeles. Esto ocurrió en 1956 y lo que el señor Swimmer dejó por escrito en la comisaría fue la cifra 33.974.241. En ese mismo documento decía que esa sería la cantidad exacta de votos que obtendría
Eisenhower en las elecciones presidenciales que se llevaría a cabo una semana más tarde. Y así fue nomás. No le erró ni siquiera por un solo voto. Nadie pudo explicar este hecho y él menos que nadie. Después de haber salido en todos los diarios, siguió con su trabajo y no volvió a tener precogniciones. Escritor premonitorio 1. Edgar Allan Poe, el magnífico escritor norteamericano, autor de una gran cantidad de cuentos de terror, de un estilo impecable, puso el punto final al relato que acababa de crear desde su imaginación. Era el año 1837 y la novela se llamaba Narraciones de Arthur Gordon Pym. En ella hay un capítulo en el cual se detalla el naufragio de 4 marineros que logran sobrevivir en un bote a la deriva. En un momento, Poe hace que sus personajes, desesperados por el hambre después de varios días, decidan que uno de ellos debe ser asesinado y servir de alimento para los otros 3. Para elegir al infortunado, cortan 4 varillas, 3 del mismo tamaño y una más corta. El que sacara esa, la corta, sería el que debería ser sacrificado. En la novela de Poe, el hombre que es muerto por sus compañeros para devorarlo es un personaje llamado Richard Parker. El notable escritor no podía imaginar, ni aun con su impresionante poder de inventiva terrorífica, que aquel punto final no era tal después de todo. 47 años más tarde, en 1884, el hecho se repite en todos los detalles en la vida real. Un naufragio, 4 sobrevivientes en un bote, uno de ellos debería sacrificarse por los demás, el sistema de las varillas y lo más inexplicable y asombroso, el que perdió la apuesta y su vida fue un grumete llamado Richard Parker, exactamente el mismo nombre y apellido del personaje de ficción creado por Edgar Allan Poe hacia casi medio siglo. ¿Alguien puede explicar eso? Los autores del crimen en la realidad fueron llevados a juicio y la historia apareció por entonces en todos los diarios de la época. Poe había vencido al tiempo sin querer, adelantándose a él con una premonición ni siquiera buscada. No sería el único caso. Escritor premonitorio 2. Mark Twain, otro notable hombre de letras norteamericano, vivió una experiencia muy singular en la que, aun con dolor, pudo ver que le había ganado al tiempo. Antes de ser quien fue, trabajaba como timonel en un barco que iba desde Nueva Orleans a St. Louis. Una noche, en 1858, se quedó a dormir a bordo. Allí soñó con su hermano, al que veía acostado en un ataúd de metal, apoyado sobre 2 sillas y con un bouquet de rosas blancas sobre su pecho. Despertó mal de la pesadilla, pero se tranquilizó al ver a su hermano, que también trabajaba en ese barco, en perfecto estado y sonriendo como siempre. Pero 2 días más tarde estalló una caldera del buque y el hermano de Twain resultó gravemente herido. Fue llevado al puerto más cercano y lo internaron en un hospital, pero murió en poco tiempo. Lo velaron allí mismo, en una sala prestada, y reposó sobre un ataúd de metal barato apoyado sobre 2 sillas. Alguien colocó un buquet de rosas blancas en su pecho. Olor de santidad. Este fenómeno, al que se conoce con el nombre científico de osmogénesis, se ha dado históricamente en personas santas o bienaventuradas, como ocurrió con otras manifestaciones asombrosas que fueron destacadas en estos relatos. En el proceso de beatificación que se llevó a cabo con quien luego sería San José de Cupertino, un santo muy especial del siglo XVII, pleno de hechos increíbles de todo tipo a lo largo de su vida. Uno de los muchos que declararon en el Vaticano fue el padre Francisco de Ángeles, quien, de acuerdo con documentos que se conservan,
confirmó que el olor sumamente agradable, perfumado, que acompañaba a San José era tan penetrante que se transmitía por un largo periodo a los que lo tocaban y aun a quienes lo visitaban. Él mismo conservó ese aroma durante más de 15 días sin poder sacárselo, aunque se lavaba obsesivamente porque no entendía cómo era posible tal cosa. La habitación monacal en la que vivió San José de Cupertino mantuvo ese perfume durante 14 años después de su muerte. Este fenómeno rompe por completo los fríos moldes de la normalidad, cuando se extiende, como en el caso de San José, para siempre. Y al decir para siempre me refiero exactamente a eso. Los restos de este santo fueron exhumados 2 siglos después de su muerte física y seguía exhalando el característico olor de santidad. Es un aroma muy agradable y suave, a pesar de ser tan penetrante. También lo mantuvieron muchos años después de muertos una considerable cantidad de personas santas, beatas, bienaventuradas o profundamente piadosas. Entre los casos más notorios se destacan de manera histórica y reconocida por las autoridades vaticanas el de Santa Livvina, Santa Catalina de Ricci, San Francisco de Paul, San Francisco de Asís, Santa Teresa, Santa Francisca Romana, Santo Domingo y muchos bienaventurados. En el caso de Santa Livvina de Schiedam, basta con repetir aquí el documento oficial del padre Huisman, contemporáneo de ella, que la asistió durante sus terribles enfermedades que ofrendaba al Señor. En un milagro constante, Dios convertía sus heridas en frascos de perfume. Los emplastos que se le quitaban hormigueando de gusanos tenían un aroma exquisito y el pus despedía un delicado olor. Dios quiso que ese cuerpo en ruinas emanara siempre un perfume exquisito de cáscaras y especias de Oriente, una fragancia al mismo tiempo fuerte y delicada, algo así como la exhalación de un aroma muy bíblico de cinamomo y holandés de canela. El olor de santidad vence al tiempo y al escepticismo. El misterio del ataúd. A fines del siglo pasado, Charles Couglan era un actor con cierta atracción de público en el mundo del espectáculo. Había nacido en la isla Príncipe Eduardo de Canadá, pero se había trasladado de joven a los Estados Unidos donde había más oportunidades para gente de su profesión. No le fue mal, como digo, y formó parte de muchas de esas compañías ambulantes de la época que viajaban de pueblo en pueblo, llevando en su repertorio obras de teatro de las más diversas índoles. Couglan solía protagonizar muchas de esas piezas teatrales debido a un efectivo magnetismo que mostraba con el público y una gran versatilidad para cambiar del drama a la comedia. En una de esas giras, la compañía llegó en 1899 a Galveston, sobre la costa del Golfo de México. Después de la función, el actor enfermó súbitamente de una fiebre desconocida por entonces y murió a los pocos días. Sus compañeros, muy afligidos, lo enterraron en el cementerio del lugar, en un ataúd forrado por dentro con plomo y construido con la mejor madera que encontraron en el sitio. Era el último homenaje. Luego partieron. Un año después, Galveston fue sorprendida por un huracán cuyos vientos superaban los 150 kilómetros por hora. Las aguas del Golfo inundaron toda la ciudad y la sepultaron casi por completo. Hubo muchas víctimas y pérdidas casi totales de las viviendas. Cuando las aguas se retiraron otra vez hacia el mar, llevaron con ellas muchísimas pertenencias de los habitantes de Galveston y también varios ataúdes que afloraron a la superficie y acompañaron el retorno de las aguas, flotando torpemente en ellas, bamboleándose como objetos borrachos que eran arrastrados otra vez al mar. Entre esos ataúdes estaba el del actor Charles Couglan. El cajón, junto a otros cientos, flotó allí por un tiempo y luego las corrientes del Golfo
lo lanzaron a mar abierto. Allí estuvo, navegando de manera trágicamente grotesca durante nada menos que 8 años, llevado por la fuerza del océano que lo impulsó a lo largo de toda la costa de los Estados Unidos, luego de haber hecho que bordeara la península de Florida. En octubre de 1908, un pesquero lo vio y lo recogió. Lo llevaron a tierra, ahí nomás, a miles de kilómetros de donde había partido. Era la isla Príncipe Eduardo de Canadá, donde el actor había nacido, a 1000 metros del lugar donde depositaron el ataúd. Estaba la iglesia donde Coughlin había sido bautizado cuando era bebé. Allí mismo lo sepultaron. Se cerraba con eso un círculo asombroso en el cual el tiempo había perdido una nueva pulseada con lo extraordinario. Más allá del tiempo. Jorge de Marini tenía 56 años cuando el 13 de octubre de 1996 partió a encontrarse con su creador. Pero, al conocer lo que ocurrió luego, pareciera que este taxista tan protector de su familia se hace escapadas con su nuevo auto espiritual para que ellos estén tranquilos. Señales. Así se llaman esas cosas inexplicables que vencen al tiempo haciéndolo inútil en su afán destructivo. Señales. Hablé con Zulema, la viuda de Jorge, y con Alejandra, una de sus hijas. A ambas se las percibe llenas de fe y con gran fortaleza. Viven en Capital. Alejandra tiene 30 años, es técnica en hemodiálisis y cuenta que le sirve mucho para el trato con los enfermos la fe poderosa que tiene y sus experiencias. Este es su relato. Una de las primeras experiencias fue el mensaje. Yo me había recostado en mi cama y al cerrar los ojos veo claramente la palabra papá en letras de imprenta escritas sobre una hoja. En ese momento pensé, por favor, papá, seguí escribiendo o decime algo como sea. Enseguida escuché que él me decía, venimos a este mundo a sufrir. De repente nos tenemos que ir. La muerte de un ser querido es difícil de aceptar, pero pronto nos vamos a reunir. Le pregunté dónde estaba y la respuesta fue, en el más allá. Yo me levanté muy rápido y anoté lo que me había dicho mentalmente para no olvidarlo. Sí, yo estaba totalmente despierta. Era como si escuchara la voz en mis oídos, sí, pero era mentalmente, como si fuera algo telepático. Sé, por lo que sentí, que cuando me dice muy pronto nos vamos a reunir, no se refería a nuestro tiempo, que son tan cortos, sino a los del lugar donde está y donde no hay tiempo. Cuando ocurrió todo esto, me sentí muy mal físicamente. Creí que me iba a descomponer porque ante una cosa así, una comunicación de ese tipo con algo sobrenatural, uno no está acostumbrada. Esto fue el 11 de noviembre de 1996, cuando aún no se había cumplido un mes de su muerte. Al tiempo, la noche del 25 al 26 de diciembre, en la época de Navidad, yo estoy acostada y veo imágenes de Jesús. Estoy despierta, estoy siempre despierta cuando tengo esas visiones. Veo a Jesús en una cruz y desaparece para volver enseguida, como en flashes, en otra cruz y así varias veces. En ese momento escucho como si fuera con los oídos, sí, pero lo escucho en la mente muy claro, escucho las palabras resurrección, Salmo 23. Yo no sabía nada de los salmos, ni cuántos salmos había, ni qué eran en realidad. No tenía la menor idea de qué quería decir lo del Salmo 23. Voy a abrir un paréntesis para compartir esta nota con ustedes. Un salmo es un cántico de alabanza a Dios. Son 150 salmos en el Antiguo Testamento y la mayoría son los de David.
El Salmo 23, que Alejandra no conocía en absoluto, pero que oyó como un mensaje de su padre, dice lo siguiente: Dios es mi pastor, si lo tengo a él nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sin comentarios. Cierro paréntesis y continúa Alejandra. Después fui a ver ese salmo y me enteré de que había muchos. Leí algunos, pero ninguno tenía nada que ver con mi pregunta. ¿Dónde estás, papá? Este sí es una descripción exacta de dónde deben estar las almas. Otra visión que tuve fue hace poquito, el 12 de octubre de 1997, el día antes de cumplirse un año de la muerte de papá. Siempre despierta, más aún, muchas veces está mi mamá a mi lado y yo le voy contando lo que veo. Esa vez vi a un angelito que leía un libro con tapas doradas donde estaban las iniciales ARS. Le dije a mamá que íbamos a tener algún anuncio a través de un ángel. Como tenemos mucha fe y también ya estamos más acostumbradas a estas cosas, esperamos. Mi hermana Silvia le escribió una carta a mi papá porque siempre le escribimos algo y en un momento mi hermana lloraba mientras escribía: ¿Dónde estarás, papá? Siempre la misma pregunta y la respuesta es el silencio. Ya había escrito dos carillas, pero justo al escribir esa frase, ¿dónde estás, papá? Siempre la respuesta es el silencio. No sabemos si por casualidad o por qué, empezó a sonar la guitarrita. Es una guitarrita como de juguete, chiquita, que hacía más de un año y medio que se había roto y no sonaba. Pero sonó, y lo hizo en ese momento, como si fuera una respuesta. La guitarrita la habíamos apoyado hacía mucho en el bracito de un ángel que hay sobre una repisa. Sonó una melodía sin que nadie se hubiese acercado a la guitarrita y todos nos emocionamos. Yo después interpreté aquellas iniciales que había visto en el libro del ángel como un anticipo, que eran las letras ARS. A mi entender, creo que querían decir ángel, revelación, sonido. Lo que tuvimos al día siguiente fue eso, una revelación a través de un sonido de manos de un ángel. Este fue el relato de Alejandra, avalado por su hermana Silvia y su mamá Zulema. Alejandra contó además que su papá se le aparece en sueños de manera continua y que la mayoría de las veces no es solo para decirle que se encuentra muy bien, sino para que ella pida una misa por determinadas personas. Esa generosidad y preocupación espiritual por los demás se repite en todos los casos de visiones como la relatada. Una vez más se demuestra que tenemos más que aprender de los que partieron que de los que aún andamos por aquí, y que el tiempo y los hechos son accidentes. Los Marini ya aprendieron, cuentan su historia como una mano de esperanza hacia quien la necesite. La hora final. El general José de San Martín transitó los últimos meses de su vida sufriendo fuertes dolores estomacales que lo acompañaban desde su juventud. El 17 de agosto de 1850 se levantó de su lecho en Boulogne-sur-Mer, mucho más tranquilo y sereno que en las últimas semanas. Tal vez sabía que ya había llegado el momento y lo encaraba con lo que demostró en toda su existencia, con coraje. La úlcera gástrica le había hecho vomitar sangre en esos últimos y feroces días. Eran las 2 de la tarde cuando se dobló aferrándose el estómago por el intenso dolor. Se acostó. Junto a él se hallaban su hija Mercedes, su yerno Mariano Balcarce y su médico, el doctor Jackson. Cuando el general logró sobreponerse un poco,
se levantó penosamente ayudado por quienes lo acompañaban solo para pasarse a la cama de su hija, seguramente eligiendo el lecho de ella para morir allí. De inmediato, una nueva y terrible ola de dolor lo atacó sin piedad. San Martín se aferró el estómago con una mano y con la otra hizo gestos imperiosos a su yerno para que sacara de la habitación a su hija Mercedes, la persona a quien más amó en su vida. No quería hacerla sufrir viéndolo irse, pero no hubo tiempo de acceder a su pedido. Murió en ese instante al detenerse su corazón que ya no soportaba más. En la mano que había llevado a su vientre aferraba un crucifijo y otro reposaba sobre su mesita de noche. Recién al día siguiente, todos advirtieron el extraño hecho que aún hoy sigue sin explicación. El reloj de pared y el que usaba habitualmente el Libertador se habían detenido al unísono, exactamente a las 3 de la tarde, hora en que San Martín había expirado. Milagro de sangre. San Gennaro fue asesinado, como tantos otros cristianos, en el año 305. Lo que leerán a continuación son fragmentos de un documento que relata de manera oficial lo que ocurrió y ocurre con la sangre del santo desde hace casi 1700 años. La sangre se conserva en dos ampollas de dimensiones desiguales. La más grande, con forma de pera aplastada, tiene una capacidad de unos 60 centímetros cúbicos y contiene esa sustancia más o menos hasta la mitad de su altura. La ampolla pequeña tiene forma delgada y alargada. El milagro consiste en que la sangre que se encuentra en estado seco en las ampollas se licúa durante los días viernes del mes de mayo y septiembre y el 16 de diciembre de cada año, generalmente unas 18 veces por año en total. La primera vez que se observó y anotó el milagro fue en el año 1389. En el año actual, nota, este informe es de 1935, se comprobó que la sangre se licuó más de 4.700 veces desde que el fenómeno comenzó a advertirse, aunque se supone que ocurre desde el 315, sin que nadie pudiera tomar nota de eso. En cada festividad el pueblo se reúne en la Catedral de Nápoles, donde el sacerdote oficiante, asistido por laicos y ante una verdadera multitud, muestra el relicario que contiene las ampollas con la sangre reseca y dice mientras lo eleva y muestra, es duro, la sangre está dura. A partir de allí comienzan todos a rezar para pedir a Dios el cumplimiento del milagro. En un plazo que varía desde un minuto hasta una hora o más, se ve reblandecer la sangre y deslizarse lentamente a lo largo de la pared de la ampolla. La licuación se produce completamente y de un solo golpe. En ese momento el sacerdote oficiante alza el relicario para que todos puedan verlo y con su otra mano agita un pañuelo blanco que es la señal de que el milagro se acaba de producir. En ese momento estalla el canto del Te Deum. Este testimonio, que repite la palabra milagro en varias ocasiones, no está escrito por una autoridad eclesiástica ni al menos por un curita que se obsesiona con lo sobrenatural. Los autores de este documento, del que solo vimos un pequeñísimo resumen, son dos científicos muy reconocidos en toda Europa en la década del 30, el profesor Alfano y el doctor Amitrano, ambos catedráticos universitarios que fueron requeridos para dar un informe sobre este hecho milagroso y terminaron escribiendo un libro muy voluminoso sobre el tema. Las cosas, tal como están contadas aquí, se siguen repitiendo año a año y se lo ha sumado desde hace unos siglos un componente supersticioso que no ayuda mucho, pero ahí está. Es una realidad inevitable. La gente del pueblo cree que si un día no se licúa la sangre, será un aviso de que terribles tiempos llegarán ese año para Nápoles y tal vez para el mundo. Pero el milagro continúa año tras año, ganándole al tiempo desde hace 17 siglos.
Y por último, más vale tarde que nunca. A veces el tiempo mata su propio horror, se suicida históricamente. Mentir es un espanto porque puede desencadenar un alud de males aún mayores que la misma mentira y difíciles de detener cuando avanzaron. Por eso, acusar a alguien de mentiroso sin tener pruebas suficientes no es solo una audacia, sino también motivo para llevar al que señala a los tribunales. Hubo en la historia quienes no tuvieron tanta suerte y debieron soportar el mote que cargaron a veces hasta su propia muerte de manera injusta. Cristóbal Colón fue llamado mentiroso cuando intentó por todos los medios demostrar que la Tierra era redonda. A pesar de sus viajes al nuevo continente descubierto por él, hubo aún escépticos que seguían dudando. Galileo Galilei también fue acusado de mentiroso cuando insistía en afirmar que la Tierra se movía alrededor del Sol. Casi le costó la vida. Tuvo que negar sus dichos ante un jurado de inquisidores que lo miraban con el dedo en el gatillo de la hoguera. De no hacerlo, lo hubieran matado prolijamente. Galileo se dice, bajó la cabeza después de decir que el mundo no se movía para que sus jueces quedaran contentos, y en voz muy baja dijo su famoso y sin embargo sí se mueve. Murió ciego a los 70 años y recién fue reivindicado en 1992 por Juan Pablo II, que se disculpó por esa atrocidad de una iglesia que no era en realidad la suya. Este mea culpa oficial llegó tarde, pero seguro, 359 años después de aquel juicio. 19 años antes de que Galileo naciera, en 1543, otro científico italiano, Nicolás Copérnico, se animó a dar a conocer sus investigaciones en las que contaba que nuestro planeta no era el centro del universo, sino uno más de los que giraba alrededor del Sol. Hacía ya 40 años que había descubierto tal cosa, pero el temor a ser tildado de loco o brujo con el consiguiente castigo hizo que callara su hallazgo. Lo dio a conocer cuando supo que estaba a punto de morir. Por supuesto, fue tildado de mentiroso. Hoy sabemos que era un genio. Marco Polo fue un personaje apasionante. Al regreso de sus viajes contó lo que había visto en lugares a los que ningún otro hombre de la civilización de entonces había llegado aún. Por ejemplo, aquella historia que refería con respecto a unos indígenas que hacían fuego con unas piedras que se mantenían encendidas por largo tiempo y emitían calor. Marco Polo había visto la hulla, similar al carbón y usada por aborígenes de lejanas tierras, pero ¿cómo era posible que unas piedras ardieran? Lo llamaron mentiroso. Su tiempo, una época difícil, fue asesinado por otros tiempos mejores que vinieron luego. En ellos pensé, en tiempos mejores, cuando la enfermera que leía a mi lado su libro de amor daba vuelta una página y aprovechaba para darme una ojeada y dedicar una sonrisa cálida a esa cosa inerte que estaba cuidando. Hasta entonces ella y otras me habían limpiado en las zonas más secretas con algodones empapados en alcohol. Tal vez por eso, cuando esa jovencita me miró con su sonrisa tibia, ni siquiera debe haber advertido que no dormía debido a que yo tenía los ojos a media asta en homenaje al fallecimiento de mi pudor. Volvió a su libro y yo a mi larga noche. En medio de su transcurrir, hubiera jurado que, poco a poco, el tiempo iba acelerando su paso. Nada exagerado, no vayan a creer, pero ya no era tan furiosamente lento. Un poco más, rogaba mientras me encomendaba a la Virgen por enésima vez en ese día y me iba durmiendo en un sueño de a ratos pero pacífico, como si me fuera desangrando, pero
Por suerte esto es nada más que una metáfora, y no de las más afortunadas para una noche como aquella, la más interminable, la más sola.